Buenas tardes. Estamos aquí en la tercera edición del ciclo de charlas y conferencias que ha organizado la Embajada de Chile en Argentina. Son distintos temas de interés general que nos mantendrán ocupados de aquí hasta el mes de diciembre, con distintos temas de interés general. El tema que nos convoca hoy día es la conmemoración de los 500 años del cruce y descubrimiento del Estrecho de Magallanes. Nuestros panelistas hoy día son la Intendenta Regional de Magallanes, que será representada por la señora Alejandra Muñoz. Le damos la bienvenida, Seremi de Gobierno, por nuestra historiadora y escritora Patricia Stamberg, y por nuestro doctor en Historia, Fernando Wilson. Previo a la presentación de mis panelistas, le cedo la palabra al embajador de Chile, el señor Nicolás Mocker, quien desea hacer un saludo y dar la bienvenida en persona, presencialmente, a nuestros invitados. Embajador, tiene la palabra. Yo solamente quisiera saludarla a usted, a todos los invitados, introducir este conversatorio diciendo que esto es un ciclo de charlas que como Embajada de Chile hemos desarrollado, en que hemos querido priorizar distintos temas que este año a lo mejor no están en la primera página de los diarios, pero sí son importantes que nosotros los impulsemos. Son temas en el área de la cultura, en el área de las artes, en el área de la arquitectura, la economía sustentable, la construcción sustentable y también la historia. Lo que queremos rescatar con Hernando Magallanes y este aniversario es mucho más allá que una pieza histórica. Queremos rescatar los valores que representa el espíritu de Magallanes para nuestra sociedad actual. Una persona que soñó con un objetivo, que sabía de antemano que para llegar a ese objetivo iba a tener que pasar momentos complejos, que iba a perder mucho, que apostó, que se arriesgó, que emprendió, que sabía que gente no lo iba a comprender y por tanto se dio cuenta que tenía que crear lazos de lealtad y que finalmente no se conformó con la realidad que el mundo le fue impuesta, sino que él quiso ir cambiando y borrando fronteras. Fue una persona que unió al mundo de alguna forma físicamente y también en el plano de los emprendimientos. Y por eso que le damos mucha importancia, no solamente porque en Chile Magallanes es muy cercano, la soberanía del estrecho está en Chile, el patrón del fútbol chileno es Magallanes, es el único país que tiene una región y una provincia completa con el nombre de Magallanes, tenemos una universidad, en fin, tenemos un vínculo muy especial, no solo con la figura histórica, sino que con este espíritu de emprender, de borrar fronteras, de unir países y continentes. De tal manera que le quiero agradecer a todos los invitados esta participación. Vamos al fondo del tema y le dejo la palabra a usted, Seremi, para que nos pueda introducir. Gracias, embajador. A continuación dejaré con ustedes a la señora Alejandra Muñoz, Seremi de Gobierno, que en reemplazo de la señora alcaldesa Jennifer Rojas hará uso de la palabra y contextualizará este desafío que implica la conmemoración de los 500 años. Señora Alejandra Muñoz, tiene la palabra, por favor. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, sin lugar a duda, lo que viene en un par de días más, la conmemoración del paso de Hernando Magallanes por el Estrecho, pensando en que 16 años antes que Diego Almagro, él ya había descubierto este canal estratégico, ¿cierto?, que nos ha posicionado como región de Magallanes, como una región, como un lugar, ¿cierto?, geopolítico y geoestratégico, para el paso de por todo el mundo, la primera vuelta al mundo, ¿cierto? Entonces, la verdad nos sentimos orgullosos, como magallánicos hemos forjado una cultura de trabajo, de empeño, ¿cierto?, de nuestros residentes, con un clima muy adverso, muchas veces con condiciones extremas, y hemos salido adelante. Entonces esperamos que esta conmemoración sea conocida, como lo dijo el presidente Sebastián Piñera, en todo el mundo, el descubrimiento de América por el sur de Chile, donde nosotros obviamente nos sentimos protagonistas y nos sentimos orgullosos de poder pertenecer a esta hermosa última franja
del país largo y estrecho que es Chile. Así que contentos de también poder ser un punto estratégico como puerta de entrada al continente blanco, donde también se va a generar un largo proceso, ¿cierto?, de investigación y ciencia que va a poder también empoderar aún más a nuestra región de Magallanes. Gracias, señora Alejandra. Finalmente, me dijo a mis expertos, quisiera presentarlos. Patricia Stambul es periodista, es escritora, es académica y acaba de publicar su último libro que son 4 cuentos relacionados con el estrecho Magallanes. Patricia, te damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted. Por otra parte, Gracias. Quisiera presentar al profesor Fernando Wilson. Él es licenciado en Historia, es magíster en Ciencias Políticas, es doctor en Historia y es profesor de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad de los Ciudadanos. Don Fernando, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. A ver, gracias. El tema que nos convoca son la celebración, la conmemoración de los 500 años del descubrimiento y cruce del estrecho Magallanes. Esta, en su época, hace 500 años, fue un mega evento, fue un mega proyecto. En este proyecto participó activamente una persona que era un portugués de origen, que posteriormente, para poder lograr el apoyo del emperador español Carlos I, V de Habsburgo de Alemania, se toma de nacionalidad española. Pero yo quiero que fundamentalmente, Patricia, tú como periodista, como historiadora, como académica, ¿qué es lo que implica para la idiosincrasia, que haya habido una expedición que descubre el estrecho Magallanes? El estrecho Magallanes está íntimamente ligado con la historia de Chile, o sea, de sur a norte, pero también está ligado con el primer asentamiento humano, que es Puerto Amplio. Entonces hay como una convicción de que es una tierra muy inhóspita, es una tierra que marca el carácter, que es una epopeya finalmente. ¿Tú qué nos puedes aportar desde ese punto de vista, tu apreciación como magallánica 100%? ¿Cuál es el sentimiento que evoca los 500 años, la conmemoración de los 500 años? Bueno, Fernando, hay tanto que se puede decir, pero intentemos unas pinceladas iniciales. Yo creo que hay 2 palabras muy utilizadas en los antiguos textos que son bien representativas de lo que fue esta expedición inigualable, plus ultra. Es decir, ¿qué hay más allá? Y esta pregunta ha impulsado al ser humano en sus búsquedas, en sus aventuras, en sus exploraciones. Pero va una segunda pregunta asociada, que es ¿de qué me sirve lo que hay más allá? Y el plus ultra de Magallanes fue para nosotros encontrar el paso que intuía, el paso imaginado, que era la presunta vía rápida a las Molucas, así como ahora es encontrar otros planetas, porque el nuestro se nos está haciendo pequeño y está amenazado. Es decir, el hombre extiende la mirada. El viaje de Magallanes, como lo has dicho, fue una gesta y heroica de principio a fin, una epopeya, un macrodrama, con todas las facetas que puede tener un macrodrama durante este round trip, para usar un término del turismo actual internacional, Sevilla, Estrecho de Magallanes, Sevilla, porque vieron escenarios jamás imaginados, hubo personajes intensos a bordo, variados acontecimientos, y entre esos acontecimientos, rebeliones, deserciones, sentencias a muerte, destierro, enfrentamientos en tierra. ¿Y quién fue el relator principal de ese drama? Un cronista italiano, Pigafetta. Si bien hubo otros registros, eran más bien bitácoras, derroteros sobre la profundidad del mar, sobre la posición del sol, sobre los rumbos, etc. Y la escena más importante de este drama, sin duda, fue el hallazgo de la entrada oriental al estrecho y su navegación durante 38 días. Parece poco, parece mucho, en todo caso, fue poco tiempo comparado con los 7 meses previos que pasaron ellos en la actual Patagonia Argentina,
donde fondearon y descansaron más del tiempo que debían aparentemente, según lo que el rey reclamó con posterioridad, ¿no? El emperador, en San Julián, de tan trágica memoria, y en Santa Cruz, como decía, ambos en la Patagonia Argentina. Los efectos de la travesía, enormes, enormes. El comercio, la ciencia, la cartografía, la botánica, la astronomía. En general, Magallanes nos legó un nuevo mundo con sus bordes delineados. Nosotros éramos el nuevo mundo para ellos, pero se generó un nuevo mundo más amplio. Y al final, las especies tan deseadas y tan buscadas, como la pimienta, la nuez moscada, el clavo de olor, fueron el medio más que el fin. Y a Chile, si vamos a lo específico nuestro, este viaje lo situó en la historia universal. Es el único. Ningún otro hecho de nuestra historia nos sitúa en la historia universal como este. Cambió sin duda, en términos más globales, el imaginario del mundo. Pensemos que los sabios antiguos decían que la canela estaba en los nidos de las aves, y especialmente del ave fénix, que nunca se encontró el ave fénix, o que estaba en las cuevas de los trogloditas de Etiopía, que aquí en otras tierras había hombres monstruosos que resultaron ser apuestos, altos y de regia presencia, que la tierra era plana. Hubo un cambio total del imaginario del mundo. Transilvano, Maximiliano Transilvano, un escritor que después se escribió por encargo del rey, dijo: todo lo que los antiguos dijeron se debe tener por cosa fabulosa y falsa. Bueno, de esa noticia, Fernando, de hace 500 años, nos dice que, y lo digo como periodista, que soy en realidad memorialista, no soy historiadora, pero hago memorias históricas contemporáneas. Esta noticia de hace 500 años, que se pasó con bastante posterioridad, se publicó con bastante posterioridad, comento yo de ella que no hubo encuentro de culturas en el Estrecho de Magallanes. Es un hecho muy puntual. Jamás pudieron ver, dice el mismo Transilvano, hombre alguno mortal. Entonces, no hay mucha explicación. Yo sí tengo una inferencia. ¿Por qué no vio a ningún pueblo si eran 3 pueblos los que podría haber encontrado? Y nos quedamos además entonces con una sola versión, que es la versión de España. Ni un rastro quedó en la mitología, la tradición oral, y los hay respecto al diluvio y respecto a la formación del archipiélago en la mitología yagana específicamente. Voy a destacar finalmente 2 hechos culturales y dejo para más adelante el presente y el futuro, que me interesa muchísimo. En esta región de Magallanes, en esa travesía de boca a boca del estrecho, se habló y escribió por primera vez el idioma español. Y se confeccionó otro acto cultural importante, un primer esbozo de diccionario, con el intercambio que hizo Pigafetta con un tehuelche que había sido apresado en San Julián. Eso me gustaría contarte o comentarte mirando hacia atrás, y luego ya vendrá el momento de mirar hacia adelante. Gracias, Patricia. Fernando, esta expedición, esta epopeya, este viaje, esta primera circunnavegación del planeta Tierra, marcó un hito. O sea, no existían las redes sociales, no existía la comunicación, no existían los medios de información, sino que todo se hacía de otra manera, pero en este caso fue una empresa reconocida por el mundo. O sea, el mundo se supo de esta travesía y de qué manera influyó ella en el Renacimiento, que era el movimiento cultural que estaba imperando en esa época. En pleno Renacimiento se crea este viaje. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto, Fernando? A ver, este viaje, claramente, y coincido plenamente con lo que Patricia menciona en términos del volumen, de la audacia y del desafío que representa una acción de estas características, se enmarca fuertemente en una dinámica exploratoria que comienza de la mano portuguesa en el tardío siglo XV, y que se conecta a través del descubrimiento de América con la creación de una tradición atlántica española, que ya existía en el Cantábrico, y finalmente con una visión europea integral de navegación en alta mar. Es
se extraen las tecnologías de construcción naval desde el mundo escandinavo, la tradición y todo el desarrollo tecnológico de conocimientos respecto a relativos a la navegación de altura del mundo mediterráneo y también del mismo mundo del Atlántico Norte. Y finalmente se combina con la experiencia de la navegación dentro del sistema del Atlántico Norte, del cual, por ejemplo, existen argumentos considerables para referir de que el propio Cristóbal Colón había referido información. Se sabe, por ejemplo, que Colón estuvo presente en Islandia, y el propio Magallanes, que desarrolló una extensa primera carrera profesional al servicio de la corona portuguesa en lo que hoy día vendrían siendo Indonesia y la península de Malaca, donde no solamente es herido, sino que retorna en una suerte de semidesgracia tras ser acusado de excesivo celo y cercanía con los sultanes musulmanes del territorio. Es decir, vemos un mundo que ya claramente se está globalizando y que de alguna forma está tremendamente interesado en romper las barreras. Cuando Magallanes, fracasando en su reinvención en la propia corte portuguesa, opta por la corte española, se hace acompañar de un cosmógrafo, de un geógrafo, Ruy Falero. Está registrado que él poseía algo tan novedoso como un globo terráqueo de fabricación alemana, y logra construir un caso lo suficientemente potente, digamos, y contundente como para que el joven rey Carlos I, que por favor era un joven de 18 años que no llevaba un año en el trono, pudiera decidir apoyar un emprendimiento que al final del día representaba llegar desde el oeste a las Islas de las Especias, enfrentando un problema geopolítico de carácter mayor que tenía España, y es que, derivado del Tratado de Tordesillas, el mundo había sido dividido entre España y Portugal por el Papa, y dentro de esa situación, la navegación a través del Índico quedaba firmemente en el área de influencia portuguesa. Llegar, por el contrario, desde el este, a través de lo que hoy día conocemos como el Océano Pacífico, representaba una alternativa viable en esa situación. Ahora, claramente, la durísima travesía en diagonal a través del Pacífico, 100 y algo días desde la boca occidental del estrecho hasta las Islas Marianas, dejó a las tripulaciones en unas condiciones de agotamiento y de desnutrición, que no quisieron arriesgarse a un nuevo cruce del Pacífico y decidieron desafiar de alguna manera las separaciones del mundo, transitando a través del Índico y luego el Cabo Buena Esperanza. Todo esto, por supuesto, tras la muerte de Magallanes, quien, al intervenir en una serie de conflictos locales en las Islas Filipinas, termina muriendo de manera inesperada y completamente innecesaria, asumiendo el mando de la expedición Juan Sebastián Elcano, marino español. Incidentalmente, el coraje y el temple de estos hombres es de tal calibre que a los pocos años Elcano nuevamente se embarca en una repetición del viaje bajo el mando de Loaiza, en la cual trágicamente él muere, enfatizando de alguna manera la dureza de un desafío de este tamaño y al mismo tiempo el valor de personas que estaban dispuestos a enfrentarlo, no solo una, sino que 2 veces. Fernando, ¿se puede decir que esta es la primera recorrido o transformación de una sociedad en una transnacional, la figura de una transnacional, esta empresa que asume Magallanes? A ver, en términos prácticos, lo que hoy día denominaríamos una empresa público-privada era usada regularmente, tanto en Portugal como España. Recordemos el propio viaje de descubrimiento americano, digamos, de Colón, se financia de una forma similar, y una multiplicidad de otras expediciones también seguían, particularmente portuguesas, un mecanismo de patrocinio real que les permitía el acceso, por ejemplo, a información secreta, como cartas de navegación, etcétera, junto con los permisos y las autorizaciones para emprender lo que era, al final del día, un viaje tanto de descubrimiento como de búsqueda de fortuna a través de la importación de especias, como lo mencionaba Patricia hace algunos momentos atrás. Sin embargo, las dimensiones y las características de la expedición de Magallanes claramente están varios cuerpos por delante. El mero hecho de plantearse un viaje que, si bien es cierto, no exactamente contemplaba una circunnavegación, pero que buscaba un descubrimiento geográfico del calibre de un paso entre el Atlántico y la Mar del Sur, o lo que el propio Magallanes después denominará Pacífico, o más bien la corona española denominará Pacífico, se conecta
también con un alcance de tipo global en términos de abarcar espacios totalmente desconocidos y emprender en sectores respecto a los cuales no existía la más mínima información. El Estrecho de Magallanes se intuía, ya existían narraciones o referencias geográficas que se consideraba como posible o casi cierto. Pero ¿qué es lo que existía más allá de la boca occidental del estrecho? Era realmente un misterio completo. Y la desazón que recoge Pigafetta, como mencionaba Patricia, respecto al cruce del Atlántico, del Pacífico, de un océano que parecía vacío, con la mala suerte gigantesca de que el rumbo escogido efectivamente lo llevó cerca de lo que hoy día conocemos como el punto Nemo, es decir, la zona marítima más alejada de tierra firme existente en la superficie terrestre. Es decir, de alguna manera, la mala suerte quiso que no pudiese encontrar más tempranamente archipiélagos, digamos, que le hubiesen podido proveer agua potable, agua dulce, suministros, etc. Tuvo que mandarse ciento y fracción días, digamos, en diagonal desde el estrecho hasta las Marianas, digamos, lo cual probablemente ranquea como una aventura por derecho propio, digamos, es decir, sacando incluso el cruce del estrecho, habría sido una aventura magnífica y una proeza de persistencia y de claridad, digamos, difícil de emular para los estándares de la época. Navegación en alta mar de una forma y en aguas abiertas de una forma que no había sido realizada jamás con anterioridad. Y con todos los conflictos internos. Bueno, no había querido entrar en eso, pero recordemos que él ya había enfrentado el motín de San Julián, respecto al cual tuvo un comportamiento directo y tremendamente decidido. Pensemos, por favor, que no solamente, ¿cómo se llama esto? Colón convenció a sus amotinados. Magallanes no tuvo demasiado tiempo para eso, les hizo caer el peso de la ley, digamos, de una forma lapidaria, con varias ejecuciones incluidas. Y a mantener la disciplina en 100 días de navegación a través de un mar desconocido debe requerir un temple y una capacidad ya de convencimiento, porque ya no bastaba simplemente la disciplina, que debe haber sido sencillamente superlativo. Y perdón por interrumpir a Patricia. Que ya previo a la partida, sí. Antes de la partida ya. Preguntar, sí. Tú eres 100% Magallanes, entonces yo te quiero preguntar, para ti, ¿qué significa la figura de, como periodista, como cronista, si tú quieras? ¿Qué significa la figura de Magallanes? ¿Es el descubridor de Chile por el sur de Chile? ¿Es el descubridor de una serie de oportunidades? ¿El descubridor del futuro del sur de Chile? Porque por ese canal ingresaron la migración que logró darle vida a ciudades tan prósperas como Punta Arenas. ¿Cuál es tu opinión como Magallanes respecto a Mira, yo lo hubiese inventado un gentilicio, estrechense, los que nacimos a orillas del estrecho. El estrecho tiene una tremenda importancia para los que hemos emigrado, por ejemplo, a Punta Arenas. Yo hablo ahora desde Viña del Mar. Tanto aquí sí que uno lo imagina. Yo lo imagino cuando miro aquí hacia el Pacífico y hay una bruma al fondo, me imagino que es la isla de Tierra del Fuego, que es lo que uno ve cuando está allá en la ciudad. Es una relación muy intensa la que tenemos con el estrecho. Ahora bien, nunca tuvimos una visión crítica como la que ha surgido en los últimos años con respecto a Magallanes cuando se lo asocia al problema del colonialismo, ¿no? Y hay una confusión que de varios siglos de distancia entre lo que hizo Magallanes al pasar por lo menos por nuestra tierra y lo que posteriormente hicieron los colonos que llegaron a fines del 19 y principios del 20 y asolaron con los pueblos antiguos. No hablo de descubrimiento, imposible hacerlo cuando soy muy... cultivo mucho los temas técnicos. Entonces, obviamente que fue para los europeos un descubrimiento y esto es ya como obvio decirlo, pero nunca está de más repetirlo, porque el hombre austral tiene 11.000 años de presencia, 11.000. Antes que se formara el estrecho de Magallanes, que se discute si entre 8.000 o 9.200 años, cuando se formó recién el estrecho, porque había unos lagos glaciales, en fin, y no estaba conformado, antes de eso estaba el hombre austral presente. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de descubrir una tierra
que nosotros ya, nuestros antepasados la habían pisado. Esa presencia que luego cuando se forma el estrecho de Magallanes se divide entre los terrestres, los nómades terrestres isleños que quedan aislados y los nómades terrestres de Aoniquén. Etnias que debió haber encontrado Magallanes y su flota y sus marinos y sus barcos, pero no ocurrió. Y yo pienso, infiero, y también los historiadores, que repito, no lo soy, los historiadores también infieren, hacen inferencia, por lo tanto infiero yo también, que lo ocurrido en San Julián no pasó inadvertido. Aquí había una comunicación que los historiadores han podido comprobar entre largas distancias, y hubo meses de diferencia entre los sucesos de San Julián, en que las tribus pudieron ver a la horca que instaló Magallanes, pudieron ver todo lo que pasó sin entrar en detalles, ¿no? Y sin duda hubo de alguna manera, creo yo, una comunicación que condujo a las tribus nuestras, a los grupos étnicos nuestros, a ocultarse prácticamente, porque ¿cómo no iban a encontrar en 38 días de navegación a los Aoniquén, de las Pampas, los Aoniquén, los Tehuelche del sur, o los Selknam, de quien solo vio sus huellas, los Humos, o a los Cahuéscar? Los Yaganes ya estaban en otro territorio más al sur, del Vil para el sur. Eso es lo curioso, ¿no? Entonces, a eso apunta el no aceptar la palabra de descubrimiento. Y yo creo que llevar el nombre de Magallanes como región y ser considerados magallánicos, bueno, nos liga muy fuertemente a esta epopeya. No podemos, y sin embargo, todos estos aspectos que hemos logrado ir conociendo en el curso de los años, revisando archivos antiguos, leyendo las fuentes primarias, recién nos empiezan a dar a estas alturas, a 500 años, información que muchos no tenían o no teníamos con respecto a este episodio tan notable, tan notable. Los historiadores han acopiado cada vez más información, cada vez más detalle, más enriquecimiento para hacernos saber lo increíble que fue esta navegación y esta convivencia también dentro de las naves, que fue bastante intensa y cuyo conflicto se inició ya en España cuando empiezan los temas de poder entre Magallanes y las personas que podían disputárselo en la travesía, lo que se hace sentir en numerosos momentos de la navegación. Así que los magallánicos sentimos a Hernando de Magallanes o Fernando de Magallanes, que todavía no logramos resolver cómo le llamamos, si Hernando o Fernando, como un episodio digno de ser conmemorado. Nos abrió a nosotros las puertas, nos mostró al mundo, mostró esto que no era Chile todavía, ¿no? Mostró al mundo. Y nos dejó el idioma español, como decía, en algo que todavía no era el país, pero que por primera vez para nuestro país se habló acá y se escribió en este idioma español. Gracias, Patricia. Fernando, ¿de qué manera este recorrido, este descubrimiento, o no sé cómo llamarlo, traspaso, de qué manera se desarrolla una costa que tiene varios países con varios puertos trascendentes? Me refiero al Callao en Perú, me refiero a Valparaíso en Santiago, en Chile. ¿De qué manera esta incorporación a la cartografía de este estrecho Magallanes fomenta el comercio, fomenta el intercambio de tecnología? Me permito decir tecnología, aunque estamos todavía bastante lejos de la revolución industrial, pero me atrevo a decir esa palabra. ¿Y de qué manera ese apogeo de este lugar físico es un poquito violentado con la abertura del Canal de Panamá? ¿Qué opinas tú al respecto, por favor? A ver, el estrecho y con su gemelo, entre comillas, su hermano geopolítico, que es el Cabo de Hornos, se convierte para el Imperio Español en un gran problema. Chile, de hecho, durante por lo menos la segunda mitad del siglo XVIII, es aislado por la corona española precisamente para contener la sucesión de escuadras extranjeras, holandesas, británicas,
que asolan las costas no solamente de lo que después será Chile, digamos, el Chile independiente, sino que también del Perú y en general la cuenca del Pacífico. Pensemos que entre Drake y Anson se desarrolla un proceso que los británicos y luego, digamos, en paralelo, perdón, las escuadras de la Compañía de las Indias Orientales holandesa también asolarán. De hecho, será un holandés el que descubra el Cabo de Horno. Sin embargo, este problema para la corona española se convertirá en un elemento crítico para el desarrollo económico y global de Chile. La naciente república, disgregada del Imperio Español, desarticulado el sistema comercial mercantilista de la corona española con América, nuevamente el, digamos, comercio con el Pacífico Sur sudamericano no puede desarrollarse ya a través del Istmo de Panamá, sino que tiene que comenzar a desarrollarse a través del Cabo de Hornos, y ya desde la década del 40, con el desarrollo de la navegación a vapor, el Estrecho Magallanes se vuelve una posesión de orden crítico. No es casualidad que terminada la independencia larga chilena, terminada las campañas que culminan el año 21 con la expedición libertadora al Perú, de la que celebramos la efeméride de 200 hace pocos días atrás, pocas semanas atrás, Chile entra en la fase de configuración institucional, digamos, y finalmente en defender su posición autónoma de la mano de las campañas de la guerra contra la Confederación. Terminadas esas campañas con Yungay en el año 39, es en el 43 cuando se encarga por parte del gobernador chileno de Chiloé, Piñeira, digamos, al capitán Juan Guillermos, el británico John Williams, que se había avecindado en Chile después de la independencia, la construcción de una goleta, la Ancud, y la toma de posesión del estrecho. Este hecho, desarrollado el 43, posteriormente el desplazamiento de Fuerte Bulnes, lugar de la primera fundación, a la desembocadura del río Las Minas y la fundación de la ciudad de Punta Arenas, marcó un hito fundamental en lo que es la visión geopolítica y geoeconómica chilena. Todas las explotaciones mineras, primero del Norte Chico, exportadas a través del puerto de Coquimbo, del Norte Grande a través de Antofagasta y Iquique, nutren a un Valparaíso que se convierte en el eje financiero y económico de Chile, con la primera bolsa de valores, la primera instalación de bancos comerciales en la calle Serrano, digamos, calle Centeno, perdón, la fundación de los almacenes francos, y desde allí la conexión directa con el estrecho que permitía el tráfico y la conexión con el Atlántico y los grandes mercados del siglo XIX, del apogeo de la Segunda Revolución Industrial. Londres y los grandes mercados de minerales, de trigo y posteriormente de salitre. En ese sentido, Chile no puede entendérselo si no es a través, económica y geopolíticamente, de la combinación de Valparaíso y Punta Arenas. Y el estrecho es el enclave fundamental para el desarrollo de esta situación. Si bien los conflictos militares, digamos, chilenos han sido determinados de alguna forma por la Guerra del Pacífico, que se libra entre 1879 y 83, que culmina con la victoria chilena, no es menos cierto el hecho de que la verdadera tensión geopolítica chilena siempre ha sido austral. La diferencia es que se ha podido negociar, debatir, y si bien hemos estado muy cerca de la guerra en varias ocasiones con la República Argentina, la ventaja y la virtud es que precisamente ambos países han sido capaces de comprender que para Chile el Estrecho Magallanes y el Cabo de Hornos son intransables. Y no hemos tenido que llegar al error trágico que representó el estallido de la Guerra del Pacífico, mientras Chile ha logrado retener esa soberanía fundamental, con todas las correcciones que se quiera, el Tratado del 57, 1881, 1902, posteriormente el actual Tratado de Paz de 1984. Pero el hecho es que Chile ha estado dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias por defender algo que considera fundamental para su desarrollo. Y en el caso de hoy, la proyección antártica, la proyección marítima, la responsabilidad de protección y preservación del medio ambiente a través de las zonas marítimas protegidas, etcétera, continúan revalidando al estrecho y a la región de Magallanes sobre los nuevos temas. Magallanes, entre comillas, nunca ha quedado obsoleta, nunca ha quedado anticuada porque alguna determinada vocación económica o alguna visión de coyuntura sea superada. Siempre ha sido capaz de mantener una relevancia multidimensional que se mantiene hasta el día de hoy
y que se refleja precisamente en las declaraciones de las zonas marítimas protegidas o en la preocupación tradicional del Estado respecto a la relevancia de la preservación de la soberanía, la vida y la investigación científica en la zona. Claramente es uno de los puntos gravitantes del desarrollo de nuestro país hacia el futuro. Con eso me dices tú que no fue ningún daño en su desarrollo como punto de comercio, de tráfico de comercio, la creación del Canal de Panamá. A ver, el Canal de Panamá es una situación sobre la que se ha escrito mucho, se ha inventado aún más y se ha malentendido incluso más. La inauguración del Canal de Panamá representa un desafío para Chile, no solamente para Magallanes, sino que también para el propio Valparaíso. Investigación reciente, como la del profesor Antonio Rodríguez, etcétera, ha demostrado que más bien el Estrecho Magallanes el Canal de Panamá más bien complementó al Estrecho Magallanes antes que reemplazarlo. En términos de que por las restricciones propias de esa magnífica obra de ingeniería civil, no todos los buques podían cruzarlo, particularmente a medida que avanzó el siglo XX. Y finalmente, hay redes de tráfico comercial y tipos de carga que, por el otro lado, requieren el desplazamiento a través de otras zonas geográficas o a través de otras áreas más convenientes. Hoy día, la existencia de los buques post-Panamax, por ejemplo, ya deja parcialmente obsoleto el Canal de Panamá apenas 3 o 4 años después de una costosísima y dificilísima obra de ingeniería. Se proyecta un nuevo canal a través de Nicaragua que tendría un impacto ecológico sencillamente mortífero, digamos, con la devastación de la fauna y flora del lago Nicaragua. Resulta particularmente complicado continuar desarrollando ese tipo de ámbitos, mientras que por el contrario, tanto el Estrecho como el Cabo de Hornos se convierten en una sinergia, digamos, una combinación espectacular que mantiene su plena vigencia y queda demostrado con un volumen de tráfico mercante extremadamente importante hasta el día de hoy. Pero reitero, no solamente el Canal de Panamá fue más bien el complemento de un sistema que se hizo más complejo con su inauguración, sino que al mismo tiempo permitió tomar determinaciones respecto a Magallanes, que quizás si hubiera estado bajo un apremio comercial y económico más intenso, no hubieran podido ser asumidas con el horizonte que lo requirieron. Y vuelvo nuevamente sobre el tema, por ejemplo, de la proyección antártica, o sobre el tema de las áreas protegidas, o una visión, si se quiere, más multidimensional de la presencia chilena en la zona austral, que la que podría haber sido tomado bajo un apremio unidimensional, como por ejemplo solamente el comercial. Pero, perdón, Luis, yo creo que sí, Magallanes siente que tuvo un fuerte impacto con el Canal de Panamá, porque la cantidad, y no puedo dar cifras porque no es mi especialidad, como si es la tuya, Fernando, cifras, pero evidentemente que había un tráfico marítimo intensísimo. Y yo creo que la causa de que tengamos hoy día un puerto Arturo Prat tan disminuido se debe fundamentalmente a ello, porque nosotros teníamos un buen puerto, un tremendo desarrollo, un flujo enorme. Todos teníamos la historia ligada, me lo preguntaba al principio Luis, al Estrecho. Mi padre, croata, llegó por barco desde Europa, por el Estrecho. Mis abuelos españoles llegaron por barco también. Y así tantas cosas en la vida de uno. Los ingleses, una anécdota, mandaban a planchar y lavar sus camisas a Londres. Era tal el flujo marítimo que había que verdaderamente yo creo que sí hubo un resentimiento del comercio. Ahora sí creo que en la mirada de futuro ya no es tanto el transporte lo determinante, es la ciencia. Estamos viendo al Estrecho como un reservorio para el mundo. Tiene la mayor reserva de algas del mundo. Tiene especies que bien custodiadas significan un turismo de alto nivel por mucho tiempo más. Y esa es la mirada. Estamos en la mitad del milenio. 500 años hacia atrás, miremos los 500 años hacia adelante. Y pienso que tal vez no va a ser en los 500 años hacia adelante los flujos marítimos, no los vamos a recuperar nunca como lo fue cuando no existía el Canal de Panamá, pero tenemos que ver a todo el desarrollo científico con esta proximidad, como dices tú, de la Antártica, con el tema del calentamiento global, que es un tema que nace de los polos. Estamos nosotros con la gran proximidad a los polos, tenemos centros de investigación, entonces ese es el foco que tenemos ahora probablemente hacia el futuro.
pero que sí, por lo menos en la percepción, no mirada a lo mejor de una perspectiva más académica, pero en la percepción local, fue un gran daño y un gran retroceso para el desarrollo que llevaba entonces Magallanes, cuando además la comunicación aérea no era como es hoy día. El barco era la gran comunicación. Ahí yo quisiera hacer un cierto matiz. Indudablemente, todos los chilenos llegaban a nuestro país primero por Punta Arenas y luego por el muelle de pasajeros del puerto de Valparaíso. Probablemente todos nuestros ancestros, si llegaron, por lo menos, digamos, en el periodo republicano, lo hicieron así. Yo tiendo a matizar el tema del estrecho, perdón, del Canal de Panamá y ver más bien otro evento que en general pasa relativamente desapercibido en nuestra historia, como es la decisión, después de del brutal impacto en la economía chilena de la crisis de 1929, que llega a Chile en 1931 y que destruye no solamente la vocación exportadora y globalista chilena. Chile se encierra con un modelo, con un proyecto de industrialización por sustitución de importaciones, sino que también por la variación de las vocaciones económicas. No solamente el año 31 nos hace cerrarnos, la Segunda Guerra Mundial solo lo consolida, y comenzamos a desarrollar un modelo económico más que mira más bien la exportación de minerales a clientes en el hemisferio norte, pero desde el Pacífico, pensemos en la exportación de cobre en los Estados Unidos, a contar de la década del 2030, etcétera, sino que también se abandona de alguna manera el tipo de actividad económica que era desarrollada. El viejo buque mercante, el velero, el clipper, de carga-consignación, posteriormente el vapor, comparativamente pequeño, que es reemplazado por el gran portacontenedores. Y finalmente, esta verdadera tragedia que fue la industria de la ballena. Las grandes flotas balleneras que también encontraban en Punta Arenas su base final, digamos, particularmente la flota británica, la noruega, que contaban con docenas de buques dedicados a esta particular actividad económica, comienzan a desaparecer a contar de la década del 40. Y, como muy bien mencionaba Patricia, el viaje deja de ser marítimo y es reemplazado por el avión. Este es un debate que tenemos en términos de debate patrimonial en la quinta región y particularmente relativo al problema de Valparaíso, en términos de que cuando la gente dejó de llegar a Chile por Valparaíso y comenzó a llegar primero a Cerrillos y después a Pudahuel, nos comenzamos a encontrar con que hay una obsolescencia estructural de una determinada visión económica. Ciertamente los bosques de mástiles, que se mencionan tantas veces en relación a la propia Punta Arenas, digamos, como al mismo Valparaíso, hermanos, ciudades hermanas en una vocación económica, en un sistema económico, enfrentan el final de esa visión económica. Y el Canal de Panamá no es nada más que un elemento que incluso, de acuerdo con las investigaciones, permitió mantener un par de años más al integrarse con otro sistema que lo conectaba con el Caribe y el Atlántico Central y Norte. Pero el problema final fue la obsolescencia de una forma de comerciar y una forma de ver el mundo que luego se recupera y que, digamos, en el caso chileno actual, está nuevamente en boga en términos de inserción global. Pero estoy totalmente de acuerdo, más que seguir llorando por un proceso financiero y comercial que ya está obsoleto en términos de lo que puede ofrecerle a una ciudad, nos encontramos hoy día más bien con el desafío de los nuevos temas. Y por favor, la ciencia, la interconexión global, la proyección antártica, el turismo de alta gama o el turismo consciente, digamos, no de masas, ofrece un área para la cual Punta Arenas y el Estrecho es el punto de gravitación. Pensemos su proyección al sur, al Beagle, a Bahía Nassau y al Drake, digamos, conectándose o interconectándose ya con la península antártica, los archipiélagos antárticos, crean un nuevo sistema en el cual ese hábito tan latinoamericano y sobre todo tan chileno, de más bien llorar lo que perdimos y no mirar lo que se nos viene por delante, es de alguna manera un rasgo, un atavismo chileno tan particular. Por favor, a los historiadores, nosotros en general trabajamos con el pasado y trabajamos sobre todo con un fenómeno muy triste que en algún momento algún profesor mencionaba, que es con los finales. Nosotros de alguna manera estudiamos procesos que tienen finales, que terminan, y normalmente terminan con la desaparición de una visión económica, de una visión social. Pero la parte fascinante es ver los renaceres y las reinvenciones. Nicholas Rogers, un brillante historiador marítimo británico, le gusta decir que la principal característica primero Inglaterra y hoy día Gran Bretaña, no es tanto el hecho de perder sus imperios. Él cuenta 7 etapas distintas de su imperio marítimo,
sino que la capacidad de reinventarse y renacer, de crear una nueva iteración sobre las cenizas de lo anterior. Y de alguna manera ese es el desafío que tenemos, no solamente como Chile, digamos, no solamente como Magallanes, sino que ser capaz de recoger los nuevos temas y de rearticularnos y mantenernos sobre esa ola, sabiendo que también quizás cambie y mute en otra etapa y vamos a tener el desafío de reconvertirla a una nueva visión. Al final del día, la historia no es nada más que la mirada del presente sobre el pasado. Y como esa mirada de presente varía, cambia, las valoraciones y los enfoques siempre son distintos. De alguna manera, la historia es esperanza desde esa perspectiva, desde esa visión. Y Magallanes, por Dios, convengamos que es de las que tienen mayor futuro y mayores oportunidades de toda nuestra república. Eso me gustaría que insistiéramos en ese punto. Adelante, adelante. Por favor. Fundamentalmente yo creo que de pronto uno, porque tiene un amor a su tierra, dice esta es la tierra del futuro, pero creo que todo indica realmente que las regiones australes van a tener una gran importancia por los recursos que tienen, pero en ellas debe ser extremadamente cuidadoso el tema del medio ambiente, porque tenemos mares prístinos. ¿Y por qué uno mira al estrecho? Mira al estrecho porque el estrecho en Magallanes es el articulador, es una V que articula una zona tremendamente caótica, donde hay 54.000 y tantas islas, 54.000 y tantas islas, y el estrecho, que a veces pasa casi inadvertido en el mapa, en la parte en que va acercándose hacia el occidente, es el articulador de este gran desorden que a todo esto fue generado por un colibrí. Eso sí está en nuestra mitología magallánica. El colibrí, que era el homora, era antes un ser humano, y este pequeño ave, esta pequeña ave que no existe sino en América, que no existe en Europa, construye el archipiélago magallánico a punta de ondazos, y lanza una onda y se forma una isla, y lanza una onda y se forma un grupo de islas, y así sucesivamente. Bueno, este estrecho, en medio de esa locura geográfica que tenemos nosotros, es un símbolo para Magallanes. No es que sea lo único que tenemos que proteger, cuidar, ni lo único que vamos a poder mostrar para el gran turismo selectivo internacional, pero creo que hay que focalizar nuestra mirada, incluso en términos urbanísticos. ¿Dónde están nuestros soñadores? ¿Dónde están nuestros urbanistas, nuestros planificadores para creer que también, así como cuando uno navega por los fiordos de Noruega y ve pequeñas villas, encontremos no solamente una Punta Arenas, en toda su trayectoria de más de 500 kilómetros, una sola ciudad que crece, crece y crece sin ninguna otra alternativa urbana? Uno se pregunta, ¿cómo seremos en 300 años más, en 400 años más, en 500? ¿Cómo nos verán a nosotros? ¿Qué habremos dejado? ¿Qué proyección le habremos dejado nosotros a una ciudad que ha estado fundamentalmente basada en la ganadería y en lo extractivo? Voy absolutamente con tu frase, que ya no recuerdo cuál fueron, pero muy afortunada, Fernando, en el sentido de que hay que generar ese futuro. Allí, en esa posición, creo que debemos estar los magallánicos. Recuerdo un dicho que se le atribuye tradicionalmente al inolvidable Renzo Pequenino, Lucas, en términos de que más vale que las regiones se piensen a sí mismas, porque si no Santiago lo va a hacer por nosotros, digamos, y esto puede ser tremendamente complejo. Es un desafío tremendo. Todas las ciudades tienen anécdotas en ese sentido, pero el carácter único de Punta Arenas es simplemente incopiable. La línea de cuerdas al lado del Hotel Cabo de Hornos, digamos, frente a la plaza, para permitir caminar frente al viento de invierno, las condiciones durísimas, pero al mismo tiempo la cultura local, el desarrollo de una visión de mundo, de una estructura de valoración de la sociedad. Quizás, irónicamente, un aspecto negativo precisamente de ese sentido cerrado de la sociedad magallánica es lo que lo tiene tan complicados hoy día con la pandemia. Es simplemente inseparable, es una ciudad y una comunidad que no puede ser disgregada, ni siquiera por la necesidad de una pandemia, la necesidad del contacto, una vida que se hace esencialmente bajo techo. Y al mismo tiempo una arquitectura, una visión de mundo, una luz determinada por la latitud, que le dan un sello tan particular. Pero en ese sentido tenemos el problema, no sé, no quisiera extrapolarlo, pero quizás latino, quizás latinoamericano, de más bien concentrarnos en los problemas más que en las soluciones.
Y en ese aspecto es el desafío latinoamericano y chileno de quizás levantar un poco la vista y en lugar de estar buscando al culpable del problema que estamos viviendo, quizás dedicarle una fracción del tiempo a buscar la solución. Magallanes, Punta Arenas, el Estrecho, se convierte, Tierra del Fuego, no olvidemos tampoco, se convierte en un sistema en todas las dimensiones, social, urbano, geográfico, geoeconómico, geopolítico. Chile reconoce su valor, ha estado dispuesto a defenderlo como narraba en innumerables ocasiones, y eso es por algo, es porque se reconoce que hay una condición de particularidad. Pero las ideas tienen que venir de Magallanes, si no, van a venir de Santiago, de alguna extraña oficina mirando la Alameda, donde se va a decidir quién sabe qué, y en ese esquema repensar la región, teniendo una plataforma académica, teniendo una plataforma social de la riqueza y la potencia de Magallanes, bueno, es incomprensible no hacerlo. Una pregunta les quiero hacer a ustedes dos, ya vamos terminando el conversatorio. ¿En qué medida todos estos desafíos que presenta para la región, reinventarse o crecer o buscar mayor crecimiento, ya vemos que el turismo se presenta como un polo de desarrollo importante en la región? ¿En qué medida esto lo compartimos en la relación bilateral? ¿En qué medida esto influye de nuestra relación con Argentina? ¿Cómo lo ven ustedes? No, yo lo veo absolutamente integrado. Tú sabes que nosotros los magallánicos somos como los argentinos de Chile, así como los mendocinos son los chilenos de Argentina. Siempre lo digo. Bueno, Magallanes nos unió. Magallanes encuentra un paso que conecta el Atlántico, tan argentino con el Pacífico, tan chileno. Y en la Patagonia, francamente, no entendemos el desarrollo si no es con algún grado de complementación, porque unos y otros dependemos en las carreteras, en los pasos, los argentinos tienen que pasar por Magallanes, las épocas buenas vamos nosotros hacia Argentina, en las épocas malas vienen ellos hacia nosotros. En la zona franca tiene una dinámica comercial gracias a los argentinos, en fin, de acuerdo a esta, es como un vaso comunicante. Y además porque tenemos una vertiente patagónica compartida. Los tehuelches, los aóriques, no se fijaban si había una alambrada, eran patagónicos y tenemos ese sentimiento patagónico. Además, con esta microglobalización que hay en la Patagonia, ya cada vez nos parecemos más, francamente, en algunos aspectos de las tradiciones, de la forma de vestir, la música. Hay un fenómeno allí de integración también, y nosotros tenemos en Magallanes vistos desde la zona central hasta un acento argentino. De manera que yo pienso que debe haber un complemento también, ojalá lo hubiese más intensamente en el plano de la ciencia, en el plano de la academia. Yo creo que todavía falta mucho en eso. La Universidad de Magallanes tiene becas para estudiantes argentinos, en fin. Y en términos generales creo que lo que hay que hacer en la Patagonia y en la chilena en particular es tratar de que nuestros buenos profesionales se queden, permanezcan, no emigren. Ha habido en todas las últimas décadas una fuerte emigración de grandes valores profesionales y esos profesionales son los que tienen que planificar de preferencia el futuro de la región. Y creo que francamente Argentina siempre va a estar en el corazón de los magallánicos, siempre. A ver, en términos prácticos, la interacción es simplemente natural y el concepto de la interdependencia compleja se convierte de alguna forma en una realidad práctica. Hay pocos lugares de Chile donde una interconexión fluya tan naturalmente. Río Negro, San Julián, todo lo que, Río Grande en Tierra del Fuego, se convierten en polos de contacto natural que no están obstaculizados por la cordillera. Mientras hoy día se habla de la integración comercial, como Patricia mencionaba, digamos, en la zona central, los mendocinos, digamos, pasando sus vacaciones en la zona central, o el caso de los cordobeses o nortinos cruzando a Serena Coquimbo, a Antofagasta, Iquique, etc. Siempre tiene que ser a través del esfuerzo que representa el cruce de la cordillera. Un domesticar la naturaleza a través de obras públicas de alta complejidad, y que incluso hoy día, de la mano de los corredores bioceánicos con orientación comercial al Asia, etc., representan políticas de carácter mayor.
mientras que el desplazamiento entre Punta Arenas y el sur argentino, Río Gallegos, etcétera, sigue a través de Puerto Natales, etcétera, representa una conexión natural, lógica, en el cual, dependiendo de las circunstancias y las condiciones, los viajes se dan con una facilidad que solamente podemos comparar con el extremo norte, la interconexión entre Arica y Tacna. Por lo tanto, de alguna manera, ese proceso está totalmente consolidado en la realidad. Yo más bien, más que presentarlo como una añoranza, lo constato como una realidad empírica, como una realidad práctica que hay que mantener y desarrollar, que más bien a la cual le estamos buscando dar un carácter o un sentido, más que a construir lo que en términos prácticos todavía está ahí. Aún recuerdo como niño que me tocó cursar parte de mis estudios primarios y secundarios en Punta Arenas, como por ejemplo una serie de términos y nombres de uso típico en el norte estaban reemplazados por términos argentinos, desde el lápiz pasta normal hasta la denominación de determinados tipos de comida, vestuario, etcétera, lo que muestra el nivel de, bueno, por supuesto, lo cual define ya un nivel de interconexión a nivel cultural de base, que es la más rica y más potente de ella. No es algo, no es esta mamá que tiene que obligar a dos niños peleados a darse la mano y conversar con monosílabos, digamos, a la hora del almuerzo porque están peleados, sino que es derechamente la relación natural con un vecino con quien se ha vivido toda la vida y que es parte al final del día de las alegrías y pesares de, al final, lo que es la vida de una sociedad. Pero ojo, ojo, a mí me tocó ser reportera el año 78. Cuidemos la paz, cuidemos la paz. Bueno, no vamos a entrar ahora en temas geopolíticos, en ese pero tipo de detalles, cuidemos ambos países, que son más que detalles muchas veces, pero cuidemos la paz. Por eso que digo que tiene que haber una fuerte cohesión en lo académico y en lo científico. Bueno, interdependencia Eso compleja, la construcción de confianza. Eso una buena base para lo político. Absolutamente. No, y en ese sentido, bueno, por favor. Nos quedan pocos minutos, les quiero 2 minutos a cada uno para que redondeen sus ideas, para que nos pasen algún tipo de, no sé, de pensamiento que ustedes que tengan con la región y que nos sirvan para concluir este debate que ha sido muy interesante. De verdad se los agradezco muchísimo. Patricia, tienes la palabra. 2 minutos para definir cuáles son tus deseos, tus dudas, tus anhelos, tus quimeras con Magallanes y con esta conmemoración de los 500 años del descubrimiento. Hay uno muy ligado a la educación, y que al fin se reconozca que Chile comenzó por Magallanes y no con Diego de Almagro, sino con Hernando de Magallanes, 16 años antes. Eso no está todavía en nuestros textos de educación. Estamos llegando a los 500 años de la gesta y todavía no logramos que se reconozca, y todavía hay historiadores que salen discutiéndolo, bueno, mientras otros afortunadamente salen aprobándolo. Yo quiero ver en la Patagonia una zona que, así como se siente en algunas encuestas como feliz la gente de vivir en ella, y es de las comunidades que declara sentirse más feliz a pesar de la adversidad climática, de las exigencias de ese orden, yo quiero ver esa Patagonia con un desarrollo que no sea solamente extractivo, con un desarrollo inteligente, con un desarrollo con mucha inteligencia, y creo que estamos en este momento dando pasos importantes. La Universidad de Magallanes está haciendo un esfuerzo por impulsar ese paso a otro estadio en que seamos capaces nosotros como región, y lo digo a pesar de estar fuera y en la distancia, de administrarnos, de hacer nuestros propios proyectos, de pensarnos. Siempre el centro cree tener la palabra final y cree tener la idea más brillante. Nosotros en Magallanes, así como otras regiones del país, debemos cortar de una vez por todas con ese centralismo, de una vez por todas, y para eso debemos demostrar también capacidad de pensar nuestro futuro. Así que yo lo que pido es pensar ahora, en la mitad del milenio, en nuestros próximos 500 años. Muchas gracias. Fernando. No, solamente insistir en el hecho de que el descubrimiento del estrecho, el hallazgo del estrecho, como bien planteaba Patricia, es difícil hablar de descubrimiento cuando ya hay seres humanos ubicados en la zona por milenios, se convierte en una bisagra para el desarrollo de lo que será posteriormente la colonia, el Reino de Chile, y finalmente la República.
ha vivido momentos complejos y difíciles. Patricia recordaba algunos de ellos, digamos. Hemos tenido efectivamente en algunos momentos que defender a Magallanes como uno de los ejes geopolíticos de Chile, lo que, digamos, rescatando lo bueno de lo malo, rescata su valor, su importancia, incluso para Santiago. Pero por el otro lado, también es una tierra de oportunidad. Magallanes ha sido uno de los centros más potentes de migración y de mestizaje cultural y étnico chileno. La mezcla de apellidos tan típica en nuestro país, que combina apellidos de los más distintos confines de la tierra, con los apellidos hispanos y los aborígenes de origen, digamos, de habitantes originarios, de pueblos originarios en nuestro territorio, encuentran en Punta Arenas y en el Estrecho una de las zonas de mayor actividad y confluencia cultural de nuestro país. Es una de las capitales de la cultura de nuestra sociedad. Es un lugar que ha logrado construir una cultura, que ha logrado construir una comunidad, que es mucho más que simplemente un territorio. Y en ese sentido, el descubrimiento del Estrecho no es nada más que el primer hito en la construcción de una comunidad cultural, que denominándose magallánica, o estrechense, como quisiera Patricia, digamos, pero al final del día es una sociedad que se piensa a sí misma, y lo más importante de todo, más allá del nombre que se dé, es que se da un nombre, se reconoce como tal, es una comunidad viva, y esa es una plataforma que puede desarrollarse en todos los caminos de los que hemos estado conversando. Yo creo que Magallanes estaría orgulloso, digamos, de ver que 500 años después hay una comunidad con esa potencia que reivindica su nombre. Quizás ese es el mejor testimonio, digamos, que su nombre no es olvidado, que no ha quedado en un par de volúmenes académicos extraños o de artículos indizados que leen solamente académicos, digamos, en el marco de una suerte de Torre Marfil, sino que se convirtió en una comunidad vibrante. No se me ocurre un monumento más poderoso que una sociedad que se denomina a sí mismo con el nombre de su descubridor. ¿Qué mejor recuerdo puede haber que a 500 años después lo estamos recordando? Nosotros estamos conversando un día jueves, pero lo estamos haciendo 500 años después. Esto es un fenómeno que nos sigue siendo relevante, que nos sigue siendo importante medio milenio. ¿Qué es lo que ocurrirá en 500 años más? No lo sé, pero probablemente los magallánicos van a seguir llamándose a sí mismos así. Hay un oxímoron que me encanta, esta figura literaria que me encanta. Tenemos un ancho estrecho. Un estrecho que da para mucho. Dio para mucho y dará para mucho. Un ancho estrecho. Le agradezco sinceramente a nuestros panelistas, le agradezco a la señora intendenta que envió a Alejandra Muñoz porque ella tenía que atender cuestiones vitales de la lucha contra la pandemia que está afectando mucho la zona. Le agradecemos que haya tenido el tiempo de enviarnos a alguien y que haya podido participar en este debate. Y a ti, Patricia, y a ti, Fernando, enormes gracias, y yo creo que esto será un granito de arena que contribuirá al debate de esta conmemoración que promete ser dar origen a otros 500 años de conmemoración. Así que yo les agradezco a ustedes vuestra presencia. La Embajada de Chile en Argentina, a través de su embajador, que dio la bienvenida a nuestros conferencistas, se hace presente también, y muchísimas gracias por su colaboración, su entusiasmo, su profesionalismo, y bueno, esperamos que nos volvamos a encontrar. Eso es el deseo que emana de esta conferencia. Muchísimas gracias, y cortamos nuestra transmisión. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Luis.